Buenas tardes hermanos o buenas noches, no sé cuándo podrán ver el video. Vamos a dar comienzo a lo que sería el mensaje de la reunión de oración con esta nueva modalidad que nos vemos obligados a llevar, ¿sí? Así que vamos a orar. Dios y Padre Santo, Señor, te damos gracias porque a pesar de todo nos permites reunirnos, a pesar de todo nos permites que en espíritu estemos juntos, Señor. Encomendamos a ti lo que haremos ahora, que va a ser meditar en tu palabra, Señor, y que realmente sea de bendición para todos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, como en cada mensaje, Débora nos prepara una plaquita, así que posiblemente ya cuando vean esto han visto la placa. El tema es ansiosos. Creo que es un tema apropiado para el contexto en el que estamos. Y el verso que vamos a leer está en Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7. Así que lo leemos rápidamente. Nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bien, a ver, por nada estéis afanosos. Esta es una de las frases de la Biblia, o una de esas frases en la Biblia cuya facilidad para recordarlas es, digamos, directamente proporcional con la dificultad para aplicarla. Mientras más fácil es recordarla, más difícil es aplicarla. Por lo menos eso se da con muchas frases de la Biblia. Yo les podría citar: orad sin cesar, no dejando de congregarnos, ejercítate para la piedad. Hay muchos textos o frasecitas lindas que tenemos que son muy útiles, muy fáciles de memorizar. Yo creo que todos las conocemos, sin embargo, son tan fáciles de memorizar como difíciles de aplicar. Entonces creo que la mejor manera de encarar este texto es comenzar a definirla, a definir las palabras que componen al versículo que estamos estudiando. Entonces vamos a empezar definiendo, dice: por nada estéis afanosos. Vamos a empezar a definir la nada. Ahora, por más sencillo que parezca, no es fácil definir la nada. A ver, es común caer en definiciones redundantes usando en la definición la misma palabra que buscamos definir. Es muy probable o describir, que tratemos de definir la nada usando la palabra nada. Es incluso más difícil de definir la palabra nada por el hecho de que no lo podemos imaginar, no es algo que podamos graficar. A ver, hagan este ejercicio mental en este momento. Piensen en nada. ¿Pueden? No. No existe, no hay posibilidad de pensar en la nada. Sin embargo, nosotros sí podemos definirlo, aunque sea brevemente, y entender, porque entendemos a qué se refiere. Entonces, ¿qué quiere decir el autor sagrado usando esta palabra acá, nada? Bueno, ninguna cosa. A ver, la sola existencia del más pequeño elemento anula el concepto de nada. Otra palabra interesante para definir, para entender por lo menos la primera parte del texto, es afanosos. Es una palabra que es muy común en la iglesia, pero ¿cómo haces para explicarla? ¿Qué es estar afanoso? Bueno, se refiere a una actividad que requiere, que exige esfuerzo y dedicación. Es aquello que hace uso de nuestro tiempo y de nuestra dedicación. El afán hace eso. Bueno, usando las definiciones, retomamos el texto y obtenemos que ninguna cosa les ocupe de su esfuerzo y dedicación. Que ninguna cosa les ocupe de su esfuerzo y dedicación. Luego hay un pequeño conector que sirve de contraste. Si no, si ustedes se fijan, por nada estáis afanosos, si no, o que ninguna cosa les ocupe de su esfuerzo y dedicación, si no. Este pequeño conector entonces indica contraste, ya que se está solicitando, o en realidad mandando, es un mandato bíblico, de que nada, de que ninguna cosa ocupe de nuestro esfuerzo y dedicación. Así como se indica ese mandato negativo, podríamos decir, también hay un mandato positivo. No ocupen su tiempo en ninguna cosa, sino en, o más que en. Entonces nos va a indicar el camino correcto. En lugar de seguir el camino del afán, les voy a mostrar un camino mejor, si podemos hacer uso de otra carta paulina en 1 Corintios 13. Él dice: les muestro un camino más excelente. Bueno, acá el autor está haciendo algo similar. No sigan el camino del afán, les muestro algo mucho mejor. El texto sagrado
tal como lo tenemos traducido, nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La traducción es excelente, no hay nada que corregir. Ahora, el orden en el texto griego es distinto y puede sernos de utilidad para entender la relevancia de algunas partes de este versículo. El texto en el griego estaría escrito así: por nada estéis afanosos, sino en toda oración y ruego, con acción de gracias, vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. El significado global no cambia, es el mismo, pero creo oportuno resaltar que para comenzar el contraste, cuando comienza después de ese sino, el autor bíblico lo hace mencionando la oración. Entonces, en lugar de ocupar esfuerzo y dedicación en otra cosa, inviertan ese esfuerzo y esa dedicación en la oración, que la oración gane sus fuerzas, no lo demás. Ahora, habiendo definido la nada, es propicio mencionar, haciendo uso de otros textos que tocan la misma temática, esa nada abarca muchas cosas, porque en sí lo que estamos viendo es un contexto. No sigan el camino del afán por ninguna cosa, sino sigan el camino de la oración. Me parecería un contraste, porque si no tenemos que afanarnos por nada, ¿por qué tendríamos que afanarnos por la oración? Lo que está diciendo es que tu ocupación no esté en esto, sino en la oración. Ahora, ¿qué es ese esto? Bueno, uno de los textos más conocidos y creo que más completos que tenemos acerca del afán y la ansiedad está en Mateo capítulo 6, versos 25 al 34. El Señor Jesucristo nos va a mandar de que no nos afanemos por ninguna de las cosas. Entre ellas, por ejemplo, habla de la vida, de la comida y el alimento, y el cuerpo, o sea, de cómo nos hemos de vestir, básicamente la provisión diaria que consideramos necesaria para la vida. Luego nos va a decir ese mandamiento: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. El mensaje es similar al que encontramos en Filipenses. Otro texto menos conocido pero útil para este caso está en otro de los evangelios, en Lucas capítulo 10, verso 41. Si ustedes en sus hogares leen el contexto, estamos con Cristo en la casa de Lázaro, está María y está Marta. Sabemos o conocemos la historia muchos de nosotros. María está sentada, escuchando muy atenta al Señor Jesucristo, y Marta está ocupada en todas las cuestiones propias de sus responsabilidades en su tiempo. Entonces ella estaba ocupada, preocupada, y le dice en un momento: Señor, a ver, estoy haciendo un montón de cosas, María está ahí sentada, por favor, decirle que se active, porque estoy haciendo todo sola. Y en lugar de obtener la aprobación de Cristo y que María sea reprendida, un poco la reprensión llega a Marta. Y Cristo reprende a Marta con las siguientes palabras: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Leyendo rápido el contexto, entonces nos encontramos a Marta ocupada en los quehaceres del hogar. En su caso particular, no quiere decir que los quehaceres del hogar sean la responsabilidad de toda mujer, sino que en el caso de Marta eran las responsabilidades que ella tenía. Lo podemos aplicar a cualquier tipo de responsabilidad que tengamos, hombres o mujeres. Muy afanada y turbada estás con muchas cosas. Y luego le va a decir de que María supo escoger lo mejor, no que María descuidó algo cometiendo una falla, sino que se dio cuenta que era mejor, no el camino del afán de las responsabilidades que sí tenía que cumplir, y seguramente luego de pasar tiempo con el Señor iba a hacer esas tareas, sino que ella entendió que había algo mejor, que era el tiempo con su Señor. Ahora vamos a usar un solo texto más que está en medio de la explicación que hace el Señor de la parábola del sembrador. El Señor, cuando deja la parábola del sembrador, que lo encontramos en Mateo 13, el Señor primero cuenta la parábola y luego los discípulos le piden que la explique. Y el Señor la explica. Es una de las parábolas, yo creo que más fáciles de entender, porque el Señor mismo la explicó. El Señor mismo fue el predicador que no solamente dio la ilustración, sino que dio la explicación y la aplicación. Entonces, en medio de esa explicación de la parábola del sembrador, nos habla del afán de este siglo y el engaño de las riquezas, usando el ejemplo de la semilla que cae entre las piedras, y cómo el afán de este siglo y el engaño de las riquezas lo ahogan y no permiten que germine, que crezca aquello que se ha sembrado. Bien, tomando todo, podemos resumir así: entre aquellas cosas que no deben ganarse nuestro esfuerzo y dedicación, están claramente mencionadas
en las Escrituras lo siguiente, ¿sí? Entre todas aquellas cosas que no deben ocupar o ganar de nuestro tiempo y dedicación, sino la oración, están las siguientes cosas: la provisión diaria, comida, vestido, las responsabilidades que tenemos en esta tierra y las preocupaciones de moda en este mundo, hablando del afán de este siglo, toda aquella preocupación que en este momento esté vigente o patente en la sociedad en la que vivimos o en el mundo mismo. Ahora volvemos al texto de Filipenses: que ninguna cosa les ocupe su esfuerzo y dedicación, ni la preocupación por qué comerán, o lo que tienen que hacer, o lo que está preocupando al mundo, sino que ese esfuerzo que van a poner o que iban a poner en estas cosas tenga una prioridad, y la prioridad sea la oración. Ahora, esta actitud de oración no debe ser de cualquier manera, sino de una forma específica. Inmediatamente después de iniciar el contraste, dice: con acción de gracias. Es decir, con una actitud agradecida, que lo primero que ocupe el lugar en sus oraciones, en nuestras oraciones, sea el agradecimiento. No que no haya espacio para las peticiones, sino que éstas no opaquen o ganen lugar frente al sentir agradecido hacia nuestro Dios. El contraste ya está hecho. No afanarse por lo temporal, sí dedicarse y buscar invertir nuestro tiempo en lo que sería el tiempo en la presencia de Dios. La promesa de paz que viene en el verso 7, la paz de Dios que sobrepasa todo vuestro entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta promesa que incluye el texto 7 solamente se hace efectiva a aquellos o para aquellos que siguieron las indicaciones, o el mandato, mejor dicho, del texto 6. Ahora, ¿cómo es que en medio de la crisis, tanto personal, muchas personas pasan crisis personales, pasamos, me incluyo, o colectiva, crisis que vivimos como sociedad, que vivimos como grupo, crisis que puede sufrir la iglesia, crisis que puede sufrir una familia, crisis que puede sufrir un grupo en particular, crisis que puede sufrir el mundo, como esta pandemia que está en este momento afectando a la humanidad? ¿Cómo es que en medio de la crisis haya personas que parecieran vivir abstraídas de ello? Esto es porque poseen una paz que sobrepasa, que excede, que supera todo tipo de conocimiento humano. Es una paz que no se puede explicar, es realmente una paz inexplicable. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento que pueda llegar a acceder a una definición clara de qué siente ese hermano o esa hermana que disfruta de esa paz. Pero sí sabemos cómo llegaron a eso. Es una paz que proviene de Dios, y es una paz a la cual se llega cuando nosotros, en lugar de estar afanados por lo temporal, dedicamos nuestro tiempo primeramente a lo celestial. Creo que vale una aclaración acá. Como iglesia hemos tomado muchas precauciones, y lo seguimos haciendo, por una preocupación mundial. Y no está mal, no estamos haciendo mal, no estamos pecando, no estamos dejando de priorizar la oración, sino que somos conscientes de que hay un mal real, hay una afección real, y estamos tomando las medidas necesarias para que se corrija, o por lo menos se puedan prevenir ciertas cuestiones o mayores problemáticas. Pero nuestro foco, nuestra principal inversión como iglesia no debe ser el coronavirus. Nuestra principal inversión como iglesia debe ser el tiempo de intimidad con Dios y el tiempo de comunión que en este momento estamos perdiendo, que debemos buscar la forma de resolverlo. Este es uno de esos medios. Usar un video de un mensaje y el mismo tiempo, el mismo horario para orar. Es una forma muy útil en la que en espíritu podemos unirnos. Fíjense cómo, sin dejar de ver aquellas preocupaciones temporales que son importantes, nadie le resta importancia, estamos priorizando lo otro. Ahora, esta paz hace que nuestros corazones, nuestros deseos, nuestras inquietudes, nuestros anhelos y todo lo que ocupa nuestra mente repose en Cristo. Y no hay forma de tener esa paz si antes no priorizamos nuestro tiempo con y para Dios. Vamos a decirlo así: esta es la fórmula divina para el remedio que necesitamos hoy más que nunca. Dios no invalida la existencia de cuestiones que nos preocupen, no invalida la preocupación de padres por la provisión diaria en el hogar, no invalida la preocupación por las responsabilidades que tenemos, seas ama de casa, estudiante, trabajador o la combinación de todas las cosas. Mucho menos invalida la preocupación por temas de interés general como el que estamos en este momento viviendo, que son importantes, que son trascendentales. Sin embargo, hay un claro mandato a no estar enfocados en ninguna de estas cosas. Jamás
una de estas cosas puede ganar de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu dedicación, poniendo en desmedro el tiempo dedicado a Dios. Te invito a una reflexión en la intimidad. Si querés compartirlo con tu familia, que es las personas con las que más confías, hacelo, pero si no en la intimidad. ¿Creemos en las promesas de Dios? Porque aquí hay una promesa. Hay una promesa, una bendición importantísima, que es su hermosa y grandiosa e inexplicable paz. ¿Creemos en esas promesas? Si creemos en esas promesas, si queremos vivir llenos de esa paz, en la cual serán guardados nuestros corazones y nuestros pensamientos, entonces el versículo 6 debe ser un objetivo en nuestra vida, debe ser una de esas metas que nos ponemos a corto plazo, una meta a la cual queremos llegar, cumplir con ese texto para poder llegar a la promesa del siguiente. Ahora somos conscientes de que si desviamos nuestro foco no podremos disfrutar ni la intimidad. Somos conscientes que no podremos disfrutar de la intimidad con aquel ser maravilloso al cual llamamos Padre. Le decimos Padre. Hablamos de Él con cariño, con afecto. Hablamos de Dios como Padre. Somos conscientes que no podemos disfrutar de intimidad con Él cuando los afanes de este siglo nos ganan esfuerzo, tiempo y dedicación. 1 Pedro 5:7, independientemente del contexto, es un texto aplicable a esto. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Todo aquello que podemos incluir. Él tiene cuidado de nosotros. No te sientas mal por estar preocupado. No está mal estar preocupado. Pero sí sentite mal si esa ansiedad te gana la pulseada. No te sientas mal por ser responsable, está excelente ser responsable en los horarios laborales, en el tiempo que le dedicas a tu trabajo, en el tiempo que le dedicas al estudio, en el tiempo que le dedicas a tus responsabilidades en el hogar y fuera de él. No te sientas mal por ser responsable, pero sí sentite mal si esa responsabilidad no se compara a la responsabilidad que vos tenés en las cuestiones divinas, al servicio a Dios. ¿Somos igualmente responsables en el servicio a Dios? Que nada de lo que este mundo te ofrece y te va a seguir ofreciendo, sea una prioridad. Cuando el mandato divino es todo lo contrario. Es un llamado a invertir tu tiempo en la oración y reforzar tu relación con Dios. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias realmente porque podemos abrir tu palabra y a pesar de hacerlo de una forma inusual y una forma distinta, nos gozamos, Señor, en que tú puedes usarnos, de que tú puedes instruirnos, que tú puedes exhortarnos, tú puedes alentarnos, tú puedes consolarnos, porque se abre tu palabra y es tu palabra la que tiene poder. No una grabación, no un video, no una red social. Es tu santa palabra la que tiene poder porque tu espíritu hace uso de ella, le dio vida y hace uso de ella para que impacte en nuestros corazones, hasta en lo más profundo de nuestro ser. Dios eterno, gracias por esto. En el nombre de Cristo Jesús.